Buenas tardes, profesor. Bueno, vamos a comenzar con la exposición del proyecto final, que en este caso vamos a hablar sobre lo que es simulación en molienda de minerales y modelamiento por elementos discretos. Siguiente. Siguiente. Bueno, comenzamos con lo que es cominución. Básicamente, a lo que nos referimos con cominución es la reducción del tamaño de, en este caso, podríamos decir la roca del mineral valioso, hablando de lo que es un proceso minero. Este proceso está compuesto por tres partes, que es la voladura, el chancado y la molienda, que se puede ver en la respectiva imagen, donde la voladura básicamente es lo que es el socavón que se realiza en lo que es minería, lo que conocemos como tajo abierto o tajo cerrado. Luego tenemos lo que es el transporte del mineral hasta lo que es el chancado y termina lo que es la molienda. Siguiente. Ya. Vamos a lo que es principales mecanismos de reducción de tamaño en molinos de bolas y barras. Primero se comienza con lo que es el impacto, que básicamente eso de aquí indica que el material que ingresa va a generar como que una reducción de tamaños variados, pero de eh, pero en una pero un impacto uniforme en el material. Siguiente. La compresión. Aquí básicamente estamos hablando de la compactación del material, en la cual va a haber lo que es la fricción entre el material mismo, en donde se le conoce también como fractura de crucero. Siguiente. La abrasión. Aquí básicamente ya es la reducción del material y la colocación de un tamaño uniforme en el material en sí. Esto de aquí se puede también llamar como esfuerzos delocalizados. Siguiente. Bueno, vamos ahora con lo que es el perfil del molino. Para entender lo que es el perfil del molino, básicamente existen lo que son seis zonas en lo que es en sí el proceso de molienda. Tenemos lo que es primero la zona muerta, indicando que básicamente sería el proceso cuando el molino empieza a hacer la rotación. Hay una zona central en la cual no sucede nada. Luego seguimos con la zona de abrasión, donde básicamente sucede lo que es el chancado y la uniformización de material. Luego vamos con la zona de cascada, donde básicamente se está viendo que el material tiende a caer. Luego vamos con la zona de desprendimiento, donde básicamente ya es el material se desprende de las paredes internas del molino. Luego vamos a lo que es la zona de catarata, donde básicamente se observa que el material ya va cayendo a la zona baja del molino, y luego se nota lo que es la zona de impacto, que básicamente donde es la zona baja donde va a impactar el material. Estas seis zonas son necesarias. ¿Por qué? Porque posteriormente esto de aquí va a entrar en lo que es el informe del modelamiento de siguiente. Bueno, ahora vamos con lo que es la velocidad crítica. Hablando de la velocidad crítica, como su mismo nombre se requiere, es una velocidad que básicamente no se debe llegar a sobrepasar o alcanzar los límites. Donde se tiene, por ejemplo, en la imagen, una figura en la cual si se tiene una velocidad muy baja, esta de aquí no va a cumplir su propósito. Si tiene una velocidad óptima, básicamente es lo que se requiere, ¿no? Una velocidad óptima para que se uniformice lo que es el material. Pero si se llega a tener una velocidad crítica, o sea, un exceso de velocidad, lo que va a provocar es la tercera imagen, a la derecha, lo que va a provocar es que el material básicamente se adhiera a las paredes internas del molino y no permita realizar el correcto trabajo de este. Siguiente. Bueno, ahora seguimos con lo que es el nivel de llenado aparente. En este también llega a ser importante, ya que tiene un régimen en el cual se tiene que llenar en porcentajes lo que es el molino, porque de cierto modo si se inhibe en lo que es el llenado,
que sea inferior o superior a lo que es lo requerido, se pueden provocar malas agresiones en lo que es las paredes internas del molino. Aparte de que también se requiere lo que es el esfuerzo y el desgaste de la energía. Y el resto podemos observar más o menos lo que es la fórmula en sí para lo que es el cálculo del correcto llenado del nivel de molino. Siguiente. Bueno, y ahora tenemos lo que es los modelos de energía específica. En estos, básicamente, es lo que va a impulsar, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de lo que es principalmente cómo se compone el molino y todo eso. Ahora, esto de aquí es lo que va a impulsar para el funcionamiento del molino. Tenemos diferentes modelos de energía en los cuales se sobresalen, se podría decir, lo que es el modelo de Bond, el SAG-Diesen, el SP, el SPI and SGE Models, el Morel ME, que básicamente provienen de los cuatro componentes de modelos de energía, que es el Power Drive Models, el Specific Energy Models, el Population Balance Models y el DEM Models. Que básicamente estos se fueron creando desde los años 60 y fueron mejorándose hasta los años 90 en sí. Siguiente. Y bueno, mi compañero va a explicar el siguiente tema. Bien, continuando con la explicación, hablaremos un poco de DEM, que es método de los elementos discretos, ¿no? En esta parte, este método no es estadístico ni tampoco empírico. Se basa a través de ecuaciones. Por lo tanto, tenemos una alta confiabilidad. Pero también hay que reconocer que demanda mucho gasto computacional, ¿no? Requiere ciertas especificaciones en nuestros equipos. Las principales leyes que se aplican son la segunda ley de Newton y la ley de fuerza y desplazamiento. Lo que es más complejo, difícil para realizar, son la generación de las partículas, ya que estas partículas no van a ser igual, ¿no? En algunos casos va a ser de forma ovalada o, o alargadas, ¿no? En forma de guijarros. Así que estas varían. Bien, una vez obtenida la generación de partículas, estas partículas se someten entre sí, generando impactos entre ellas mismas o impactos con el medio, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es en un molino, pero no necesariamente también este método nos ayuda, ¿no? En lo que es molino, sino también puede ser usado en... A ver, siguiente, por favor. Aquí vemos, ¿no? Como en las fajas, ¿no? También. Y en sí, en muchos otros procesos, ¿no? Siguiente. Ahora lo que tenemos, ¿no? Es un pequeño diagrama de flujo del proceso en sí, ¿no? Tenemos el inicio, la búsqueda de contactos y el cálculo de fuerza de contacto, ¿no? Lo que se hablaba anteriormente, la interacción de las partículas, ¿no? Lo que genera, ¿no? Estos impactos. Y después, ¿no? Una integración de la EM, que al final ese es el modelamiento, ¿no? Eh, si nosotros nos planteamos en realizar un molino, lo que será es solo centrarnos en una sección, ¿no? De este. Y nos basamos en esa simulación de forma que podemos hacer ahorros computacionales, ¿no? Ya que de otra forma nos demandará mucho tiempo, ¿no? Siguiente. Ahora lo que vemos acá es un poco de la ecuación de movimiento. Eh, Primeramente en la imagen de la izquierda tenemos, ¿no? Dos partículas. También vemos que están separadas, por lo tanto se va a generar un ángulo y una distancia entre ellas, ¿no? Eh, Estos posibles impactos no se van a generar entre estas partículas y posteriormente no vemos los posibles impactos que se generan, ¿no? Entre varias partículas, ¿no? Siguiente. Lo que cuesta tener más interacciones entre estas partículas se considera el volumen que ha sido generado, ¿no?
entre estas, ya que van a ir creciendo más partículas y la densidad del material. Ahora tenemos los mecanismos a las que se someten distintas partículas, ¿no? Como vemos en compresión o un modelo viscoso, como tenemos en estos casos. Estos modelos generalmente los tenemos, ¿no?, en las bibliotecas de programa y generalmente no se llegan a usar del todo, ¿no? Lo que sí más bien lo que sí más bien vamos a llenar son la velocidad crítica, el nivel de llenado, ¿no? El tamaño de la malla, ¿no?, respecto al tamaño de la partícula que vamos a usar, la densidad, ¿no?, de estas partículas. eh, y también en el caso de para generar, ¿no?, se hace partículas que podemos simularlas como esferas, que van a ser las bolas, ¿no?, y los guijarros que comprenderían a los minerales. Siguiente. En esta parte se ve, ¿no?, un poco de los materiales, ¿no?, que se van a usar, ¿no? Eh, tenemos, ¿no?, las esferas o las bolas que hacen referencia al verde y los guijarros, ¿no?, que vemos que son de forma alargada, ¿no? Y también vemos, ¿no?, en la imagen de la derecha el proceso del molino, ¿no?, de los diferentes materiales que ingresan a este. Siguiente. A continuación, mi compañero. Bueno, en la parte final, donde ya nos involucra parte de lo de Machine Learning, el modelamiento de acá es necesario tener en cuenta todo lo que se explicó anteriormente, ya que todos los procesos, tanto como las fórmulas y los elementos que van a ser a continuación usados, son necesarios para este modelamiento. ¿Por qué? Ya que en esta parte de la Machine Learning requiere donde nosotros la inteligencia artificial se le agrega unos datos iniciales para así poder tener un predicamento de lo que puede ser el comportamiento de una situación. En este caso vendría a ser nuestro proceso de molienda. Y bueno, siguiendo tendríamos que ser muy claros en cuanto a lo que vendría a ser el software para usar en la modelación, que usaría Machine Learning para DEM. En este caso es muy importante tener en cuenta que la modelación misma de este proceso de molienda va a ser en parte por más que nada los software Rocky y ADE, que son los que principalmente usan este tipo de tecnología para poder predecir todos los procesos. Y acá también es necesario agregar de que es importante que tener todas las simulaciones posibles van a ser durante varios tiempos. ¿Por qué? Esto se debe a de que como el método es DEM, y como se explicó anteriormente, viene a ser el uso de partículas por partículas, de tal manera de que todo este proceso va a ser muy lento. Y por todo el proceso que va a ser muy lento, es muy necesario tener en cuenta todos los posibles elementos, tales se mencionaron anteriormente como densidades, a la gravedad misma, posibles viscosidades entre los elementos, tamaño de bolas, ángulo de asentamiento. Todos estos elementos vendrían a ser muy necesarios para así poder nosotros ingresar a nuestro software y tener un predicamento de lo que puede ser el proceso. En otros casos también es necesario conseguir nuestros propios datos a partir del campo, tales así como nuestro ángulo de asentamiento, que vendría a ser uno que tendríamos que hallar al mismo campo de acción, ya que las posibles softwares no lo tienen, si lo tienen son referenciales y no son útiles. Para estos posibles casos también es necesario contar con otro software, o en este caso puede ser Mozilla, de tal manera de que nosotros acá hacemos una combinación muy conjunta entre los software que vendría a ser Machine Learning como DEM, de modelación DEM, y otro software como Mozilla, que vendría a ser otra forma donde acá podríamos hallar nuestro tamaño de las bolas. De tal manera que nosotros así combinamos todos los posibles procesos y hacemos nuestro proceso de molienda mucho más óptimo, ya que en todo caso, como se dijo, que si no combinamos todos nuestros elementos previos y no podemos nosotros hallarlos de forma simple, no va a ser posible tener nuestro modelamiento. Agregando también de que, como se mencionó inicialmente, había unas fórmulas tales como nivel o el mismo ley de Newton. Todas estas fórmulas vendrían a ser parte de lo que vendría a ser nuestro algoritmo,
ya que nosotros mencionamos nuestros elementos iniciales que vendrían a ser nuestras variables iniciales y nuestro algoritmo partiría a partir de estas ecuaciones. Por eso es muy importante tenerlas, también señalarlas, tanto los procesos por separados como también nosotros las ecuaciones posibles. Y también es necesario señalar de que en este caso el modelamiento por DEM, como se dijo, vendría a ser forma unitaria. Esto significa, recalcar nuevamente, de que analiza partícula por partícula, de tal manera que nosotros hallamos el comportamiento de las partículas en todo el posible simulación, y no como otros procesos que pueden hacer simplemente por partes, como señaló mi compañero. Y por eso es muy necesario también tener distinciones entre estos tipos de procesos. Ahora, una vez nosotros tenemos esto claro, nosotros podemos hacer unas simulaciones en nuestro software. En este caso fue hecho con nuestro software de Rocky, como se muestra en la imagen de acá, de tal manera de que nosotros tenemos que agregarle todos nuestros datos iniciales, nuestras variables, y lo que vendría a funcionar como nuestro algoritmo, como las ecuaciones, en este caso la segunda ley de Newton, de tal manera que nosotros tenemos acá lugar a un fin común. En este caso se muestra que tenemos posibilidad de, con este proceso simulado, incrementar la vida de capacidad de fajas y liners, eliminar bloqueos, reducir generación de polvo. De tal manera, todos estos beneficios vendrían a ser a partir de nuestra simulación, y también agregando que en este caso nosotros señalamos específicamente de molienda, pero como también mencionó mi compañero en la parte del modelamiento, este proceso de modelamiento en DEM no solamente funciona en molienda, sino en los procesos de faja de transportación, en otros puede ser de llenado, de la tolva, en fin, hay muchos procesos que pueden ser simulados y calcular su trayectoria. Como en este caso se muestra la imagen, tenemos una trayectoria fija de acuerdo a lo que nosotros requerimos, como mencionó mi compañero al inicio también, si vendrían a ser mucho más óptimo o menos óptimo. Y por eso es necesario tener nuestros modelamientos muy bien marcados. Y una vez tenemos marcados, en este caso ya vendría a ser el mismo ejercicio, nosotros agregamos todas las variables iniciales, y de acá tenemos dos posibles resultados, donde acá tenemos una combinación con la bola mezclada de 3 pulgadas con 2.5 y la comparamos con la de 4 pulgadas, y de tal manera que nosotros tenemos que sacar de acá una conclusión específica. En este caso, como se muestra, la simulación de combinado nos vendría a dar un comportamiento un tanto menos brusco que lo que vendría a ser la bola con diámetro 4. Y acá nosotros de acá tenemos que ser muy claros en decir de que de acá a lo que nosotros vemos y podemos concluir, nosotros podemos decir si nos conviene mucho más el primer proceso o el segundo proceso. Como se muestra en esta conclusión, se dice de que no hay tanto desgaste por la parte del primer ejemplo, pero a su vez esto genera otros posibles efectos donde el proceso puede ser mucho más lento, y en eso tenemos que ser muy enfáticos en lo que podríamos necesitar en cada momento de nuestra simulación para la molienda. Y bueno, en la parte finalizar, tendríamos que acá se muestra, ¿no?, la simulación de lo que vendría a ser, ¿no?, nuestra molienda mezclada de 3 pulgadas con 2.5. Como se muestra, su comportamiento es un tanto más severo, un comportamiento más rígido, más ligero, perdón. Y bueno, en la otra parte, a continuación, la comparación, se mostrará el diámetro de 4. Y como se dijo nuevamente, nosotros tenemos que acá ser muy enfáticos en lo que queremos en nuestro proceso. Si queremos que nuestro proceso sea mucho más rápido y más brusco, podemos optar por nuestras bolas con un diámetro de 4 pulgadas. Y acá, como se observa, está en constante desgaste con la parte de forro, que vendría a ser la parte externa del mismo molino. Y acá nosotros comparamos que acá este comportamiento tendría que ser mucho más desgaste a comparación del otro proceso. Y bueno, esto vendría a ser todo por nuestra exposición de nuestros compañeros, lo que expusimos el modelamiento DEM para nuestro molino.